Gracias a ti, Vicente, también somos iguales. Pues nada, buenas tardes, noches. Me siento muy agradecido para que me hayan invitado a estar aquí con todos ustedes para dar, dentro del ciclo, ¿no?, de conspiranoias y el ámbito estético en el que nos movemos, los temas de salud, ¿no? Que, bueno, vamos a intentar que no sea muy trágico, sino que también tenga una parte entretenida para ver este problema, porque sí es un problema real y quizá va a peor, lamentablemente, y luego veremos por qué, en el contexto de lo que es los movimientos sociales, lo que es la realidad que nos rodea en muchas cosas. Vamos a empezar. A lo largo de toda la serie vais a oír conferencias de todo tipo, ¿no?, sobre todos los aspectos que nos chocan tanto a los que no creemos en nada de todo esto, pero que sí tienen un papel importante o cada vez más presente en la vida social a través de redes sociales, a través de muchos temas, ¿no? Todo tipo de negacionismo, llamar al cambio climático farsa climática, las enormes pseudoterapias que han existido durante mucho tiempo y siguen existiendo, bueno, cosas como los microchips, que luego veremos un poquito respecto a las vacunas, cosas que para los que tenemos una visión científica y crítica respecto a lo que nos rodea nos choca mucho, pero está muy presente y no podemos ignorarlo, sino al contrario, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que ver cuál sería la mejor estrategia para desmontar esto, para que no inunde a la sociedad con ideas que consideramos claramente erróneas, ¿no? Vamos a hablar de las conspiranoias en la salud y, desde luego, en tres aspectos, ¿no? Por un lado, el tema de las vacunas, ¿no? Más allá de la vacuna COVID, ¿no? El negacionismo de las vacunas, que es algo que ha existido desde que se desarrollaron las vacunas y que sigue presente, pero claro, no podemos decir que el negacionismo de las vacunas del siglo XIX tiene algo que ver en su inicio con el negacionismo actual de las vacunas, por todo lo que sabemos. Sin embargo, tiene casi las mismas características, ¿no? De miedo, de incertidumbre, de desconocimiento a largo plazo. Los argumentos que se utilizan son casi siempre los mismos que se utilizaban entonces, ¿no? ¿Por qué? Creando una sensación de riesgo o unas asociaciones de riesgo que no son reales, ¿no? Y vamos a ver bastantes ejemplos al respecto, ¿no? Y aquí tenemos los más recientes, ¿no? Es decir, no digamos ya cuando el COVID, porque bueno, las negacionistas como Victoria Abril lo extiende a todo, ¿no? La vacuna de la gripe, el COVID, lo que sea, ¿no? Diciendo esto, ¿no? Yo me vacuno, no tomo la vacuna de la gripe, tomo la homeopática. Bueno, no voy a desarrollar el tema de la homeopatía, pero, que es uno de mis favoritos, pero evidentemente es una tontería. Pero es muy grave, ¿no?, que personas con poder, con influencia, con capacidad de actuar sobre mucha gente en el mundo entero, no solo en Estados Unidos, estén diciendo la sarta de tonterías que están diciendo cada día, que inmediatamente se contestan, que inmediatamente se les desmonta, pero siguen y siguen y siguen en una especie de situación esquizofrénica y situación de irrealidad. Porque cuando dices, pero ¿cómo puede ser alguien con ese poder que está ahí, cómo puede decir estas cosas tan burdas, tan vastas, tan tontas, tan estúpidas, pero las están haciendo y las están aplicando, no solamente diciéndolas, ¿no? El COVID ha sido el gran magma donde se han criado todas las conspiranoias y donde se han criado todas las posibilidades de estar en contra de ellos. Y vamos a detallarlas un poquito, ¿no? El virus fue creado para controlar a la población. Son frases que he sacado al azar, pero que todos habéis oído y visto en personas pseudo-ilustres o ilustres y cuñados de barra de bar, diríamos también, ¿no? Es decir, lo ha dicho mucha gente, ¿no? Implantan microchips, es una farsa para hacer una dictadura, ocultan los tratamientos, hubo manifestaciones en Madrid, en muchos lados, hubo reuniones, hubo gente que sale a la calle con un aspecto de mártires de la causa diciendo cosas absolutamente absurdas y aberrantes, ¿no? Pero tenemos un grupo de actuaciones contra la salud que llevan también ya mucho tiempo y que siguen ahí, ¿no? Que son las medicinas alternativas o las pseudoterapias de todo tipo. Y ahí no vamos a hablar de todas las que afectan al ámbito psicológico, que son muchas y muy peligrosas, con carácter sectario. En España tenemos la bioneuroemoción y otras muchas, pero cosas tan admitidas y tan normalizadas como sería la acupuntura, que sería como para dedicarle una charla exclusiva, a la acupuntura. Pero está ahí, no tengáis la menor duda de que está en este grupo de cosas absurdas dentro de las terapias para la salud y cosas aberrantes como la hidroterapia de colon o que diga el personaje este en plena pandemia que, pues no sé, con luz solar y con inyección de desinfectante le llegó
a él el tema del MMS, ¿no?, a Trump, y dijo, pues lo voy a decir yo también, ¿no? O sea, el nivel de absurdo y el nivel de desquicie es que no acabas de creértelo de que sea posible, ¿no? Pues lo es, ¿no? Cuando una persona, que yo considero la inmensa mayoría de la población, que aunque no tenga conocimientos científicos, tienen una visión de que la ciencia sí ha aportado a la humanidad muchas ventajas y que estamos viviendo en la mejor época, al menos seguro, en los temas de salud, de todo lo que ha vivido la humanidad hasta ahora, que haya este tipo de afirmaciones, de negaciones, de obstrucciones, de ataques, de acusaciones contra lo que es un abordaje racional y científico de la salud, pues lo primero es la incredulidad, o por lo menos lo que yo siento, ¿no? Me cuesta pensar de que alguien sea así, pero hay que admitirlo que es así, ¿no? Segundo, el enfado. ¿Por qué? Porque cuando en plena pandemia salían miles de personas a decir cosas de esas, indignadas, cada vez más agresivas, y de una manera tan... Dice, bueno, esto es lo que hay que aguantar, ¿no? A mí me producía un enfado manifiesto y claro, porque yo sufrí el COVID como paciente, que estuve a punto de morir, y no ingresé en la UCI de milagro, y como médico, porque al acabar, cuando me recuperé, al mes de empezar la infección, he estado otra vez en la consulta en marzo del 2020, viendo pacientes esos meses y los siguientes años, que me venga esta gente a decir tonterías, me ponía de muy mala uva. Pero eso es la parte reactiva. Luego tiene que venir la analítica. Y la analítica es intentar entender por qué personas normales pueden creer y defender teorías absurdas y negar evidencias reales, lo que se llama disonancia cognitiva. Una persona puede tener una mente muy ordenada en un campo muy acorde a los estándares científicos, etcétera, pero tener una parte irracional que la tiene paralela a su vida, que en un sentido puede ser perfectamente coherente, y tener unas creencias que, desde luego, no se aplican de igual manera que otros aspectos de su vida. Eso se llama la disonancia cognitiva, que se puede analizar en muchos campos, pero en este es uno de los más evidentes. Vamos a empezar a ver un poquito todo esto desde ese punto de vista, con las cosas más comunes que los conspiranoicos y los negacionistas han acusado a la salud, ¿no?, digamos. Y una de ellas, el argumento uno de los más frecuentes, es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es un monstruo económico, es un monstruo ideológico, es algo que está hecho para extraernos dinero y para hacer lo que quieran con nosotros, ¿no? Es una idea que lo repiten mucho. El nombre, para decirlo resumidamente, sería la farmacia, ¿no? Es una mafia farmacéutica que conspira contra todos nosotros. Bueno, yo lo he puesto en interrogante, pero también he puesto a continuación, bueno, pero un poco sí es farmacia. Y vamos a ver por qué. Lo digo porque no hay que hacer contestaciones reactivas simples. Habrá que analizar qué es y qué no es y usar los argumentos adecuadamente, dando la razón en alguna cosa y quitándola cuando haya que quitarla. ¿Por qué digo que a veces es bueno y a veces es malo? La parte buena, y es innegable, es de que los grandes avances científicos en materia de salud, de medicamentos y de todo tipo de terapias vienen de la industria farmacéutica. Eso sí, con un gran apoyo de la financiación pública, sobre todo en los aspectos básicos. Casi siempre hay un parasitismo clarísimo entre la industria farmacéutica privada y la investigación básica financiada públicamente, en todos los lugares del mundo, incluido Estados Unidos hasta ahora, porque con lo que se están cargando allí la investigación básica pagada públicamente en Estados Unidos, ya veremos qué pasa en los próximos años, pero hasta ahora ha sido así. Y lo bueno, en muchos temas, pero estos son los más recientes, sería la existencia de los anticuerpos monoclonales. Es uno de los grandes avances de los últimos 10, 15 años, 15 ya. Son los que han supuesto una mejoría clínica y una mejoría espectacular en una cantidad de enfermedades que no tenían ningún tratamiento eficaz a medio o corto plazo. El más reciente, el anticuerpo monoclonal, que se utiliza para impedir la infección grave del virus respiratorio sincitial en los niños. España fue pionera en la financiación, se ha usado desde el año pasado a todos los recién nacidos y ha caído los ingresos por esta enfermedad, que tenía una mortalidad en los niños ingresados no muy alta, pero sí significativa, de más del 80%.
es un gran éxito de una terapia que es un anticuerpo monoclonal que lo que hace no es una vacuna, es simplemente si el virus llega, bloquea al virus e impide que se replique en el interior del cuerpo. Es decir, no protege por la vía inmunitaria preventiva, sino cuando el virus entra en el cuerpo, el anticuerpo bloquea el propio virus, se impide su expansión y se impide el desarrollo clínico completo, que sería si no hubiera nada, porque no hay una vacuna primaria, aunque está en camino. Eso se aplica también en la inmunoterapia en cánceres. Es decir, ese mismo sistema, es decir, crear un anticuerpo que destruya selectivamente un virus o una célula tumoral específica con unas características genéticas, es en lo que se basan los anticuerpos monoclonales. Se usa en oncología, se usa en enfermedades infecciosas, se usa en enfermedades autoinmunes, que eran otro gran grupo, lupus, artritis reumatoide y un montón de enfermedades que no tenían ningún tratamiento completo o que mejorase la calidad de vida, y se consigue. Tenemos medicamentos nuevos en muchos campos. El oncológico, al ser un campo todavía con gran grado de desarrollo y de posibilidades, sigue siendo prioritario, pero sí hay nuevas terapias en muchos temas. Próximamente oiréis hablar de un nuevo medicamento, de una nueva familia química para el dolor, que consigue alto grado de éxito sin los problemas de los opiáceos, que hasta ahora sería el estándar de alto nivel. Es decir, veremos cómo se sigue haciendo. Han salido antivirales que en el COVID han sido a medias, no hay un antiviral muy específico para el SARS-CoV-2, pero sí, por ejemplo, la hepatitis C, que era una hepatitis que llevaba a la cirrosis y a la necesidad de trasplante o la muerte en casi todos los pacientes, era una cuestión de tiempo, se elimina el virus por primera vez de forma completa con unos medicamentos. Terapias que hasta ahora no tenían ningún tratamiento, incluido el ELA. No hay una curación para el ELA, cuidado, pero sí hay un tratamiento nuevo que sí va a conseguir en los próximos años aumentar la supervivencia, reduciendo la discapacidad severa que provoca. Aunque no sea una solución completa, es un gran avance. En la fibrosis quística, terapias génicas para alteraciones genéticas y metabólicas complejas. Habéis oído hablar también del CART, es decir, es la limpieza a través de linfocitos alterados que están en pacientes con mieloma y en otras enfermedades hematológicas, se les hace una transformación, se les vuelve a inocular al paciente y generan una línea celular libre de la enfermedad. O sea, grandísimos avances en muchos sentidos y cada vez más, y esto viene de la industria farmacéutica, os guste o no, es así, y es un negocio que mueve mucho dinero y los precios son disparados. Evidentemente, tenemos que luchar contra llegar a un punto de equilibrio, pero no se puede negar el avance de la industria. Pero, cuidado, porque no todo es tan bonito, ¿eh? Hay muchas partes oscuras en las prácticas y en la realidad de la industria farmacéutica en todo el mundo, no digo ya en nuestro país, ¿no? Es decir, los incentivos y los regalos a médicos prescriptores y gestores, cuidado, es algo real, cierto. Invitaciones en congresos, pagos por conferencias, asesorías muy bien pagadas, participación en ensayos clínicos que se pagan a un precio muy suculento para unos sueldos en España medio de los médicos en general. Es decir, evidentemente eso tiene una cara B, no vamos a ser ingenuos, ¿no? Es decir, el patrocinio de la formación. Los congresos de cualquier especialidad sin la industria farmacéutica no existirían. La cantidad de seminarios, de actividades, etcétera, todo está en base a la moda o al interés de un laboratorio. Si habéis visto toda la publicidad que se hace ahora con los medicamentos para la obesidad, ¿no? Todos los GLP-1, pues ¿de dónde sale todo eso? Pues sale de que pagan en entrevistas a periodistas, de que patrocinan programas de televisión, etcétera, 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 hasta conseguir unas ventas espectaculares, ¿no? También hay otras cosas que a lo mejor conocéis menos, ¿no? Los estudios diseñados y las publicaciones científicas, que son tantas, muchas veces tienen truco y no es fácil detectarlo. Sin una alta formación en metodología de la investigación médica, es muy fácil que te cuelen trabajos hechos aparentemente muy bien, pero que tienen truco detrás en el diseño, en el análisis, en la interpretación, en la presentación de resultados, y eso hay que saber distinguir. Y no es fácil, y hay que dedicar mucho tiempo. Y evidentemente, quien tiene tiempo y dinero,
son los que trabajan para la industria y no los que queremos mirarlo desde fuera porque ni hay tanto tiempo ni dinero para dedicarlo a ello. No se publican estudios negativos, se hacen muchos estudios y siempre que veáis un estudio, cuando veáis uno que diga no nos ha salido lo que pensábamos, aplaudid con las orejas y con todo lo que podáis, porque es una rara avis. Te van a salir el éxito maravilloso del estudio, no sé cuántos. No te van a decir que esto no ha salido nada, era una idea equivocada. Eso es un sesgo también. Por supuesto, la creación de líderes de opinión. Bueno, yo siempre digo, cuando veáis a un ilustre en la televisión o en algún otro lado hablar de algo, aunque no nombre el medicamento, casi seguro que tiene alguna financiación detrás. Lobbies e influencia regulatoria. Este es el gran campo de la industria farmacéutica ahora. No le interesa tanto el prescriptor de uno en uno, como antes los visitadores, ¿no? Que iban, mire, tengo esto bueno y le invito a una cena y tal, ¿no? Ese viejo truco muy conocido. No, fundamentalmente, si hay un buen lobby en Europa y la financiación de la Agencia Europea del Medicamento se puede influir, van a ir ahí. O cuando haya que negociar el precio en cada país, van a ir ahí, donde va a haber los grandes movimientos de intereses para ver si sale adelante de una manera u otra y siempre que favorezca a la industria, evidentemente, ¿no? Las asociaciones de pacientes, que hacen una excelente labor divulgativa y de ayuda a los propios enfermos, están financiadas por la industria, si no, no existirían, porque nadie tiene esa capacidad. Es decir, es una manera de influir y de lobby de presión. Ha habido bastantes ejemplos de que una asociación de pacientes reclama que el tratamiento no está financiado y que a ver si lo financian. Bueno, evidentemente ellos lo hacen por el propio interés, pero desconocen a veces otros factores que hagan que se financie o no se financie un medicamento en base a las evidencias, pero la industria está presionando por esa vía también. Y, por supuesto, tienen un montón de multas por malas prácticas. Aquí hay una pequeña referencia de las multas que les han puesto a los grandes fabricantes por hacer malas prácticas, por hacer prácticas corruptas, digamos, de forma descarada. Esta en España, que no se ha hablado mucho, pero todos los fabricantes de pañales de incontinencia, los absorbentes, ¿no? Pues tenían una especie de cártel para acomodar precios y evitar competencia interna. Bueno, fue detectado y han recibido una fuerte multa. Es un negocio, son empresas, quieren vender y quieren ganar. No cabe duda. Tenemos que encontrar el equilibrio entre la sociedad que necesita esos medicamentos y un pago justo y un pago no abusivo que suponga un agujero a las cuentas que es muy relevante en ese dinero. Y en ese juego tenemos que hacer. Es decir, ¿la industria farmacéutica va a lo suyo? Sí, hay que mirar el cuadro completo. No mirar solo ni lo bueno exclusivamente, ni lo malo exclusivamente, sino, como casi todo en la vida, tenemos que jugar con todo. Y esta sería la manera de, cuando algún conspiranoico diga la industria farmacéutica es que lo que quiere es que estemos enfermos para ganar más, bueno, hay muchos ejemplos de que eso no es así, de simple, para nada, y que las enfermedades tampoco siempre se consigue lo que uno quiere, que no haya enfermedades y que se cure todo. Bueno, seamos realistas, ¿no? El último ejemplo ya que os traigo es, y quizá un poco por mi obsesión trumpista, habréis leído en estos días pasados que habían llegado a un acuerdo con los fabricantes, los dos grandes fabricantes de los agonistas GLP-1, el Ozempic, el Mounjaro, para adelgazar. Y es americana. Entonces, los precios actuales son esos, ¿no? El mismo producto, la tapida a la dosis más alta, que es la más eficaz, de 15 miligramos una vez a la semana en Estados Unidos cuesta más de $1.000 y en España y en el resto de países esa cantidad. Como para la obesidad no está financiado, esto se paga a tocateja, mes a mes. El que lo quiera usar tiene que ir con una receta médica y pagar en la farmacia 440 euros. Evidentemente, no todo el mundo puede, ¿no? Bueno, pero esta diferencia de precios, que ya es una barbaridad para nuestro poder adquisitivo, en Estados Unidos ya era pues, la barbarie absurda que es muchas cosas allí, ¿no? Bueno, pues Trump ha llegado a un acuerdo con ellos de que más o menos les ha obligado a bajarlo al estilo de Trump, ¿no? Amenazas, tal, un poquito aquí y allá. ¿Y qué hacen nuestros amigos cuando dicen, vale, sí, yo voy a perder aquí,
pero voy a subir en el otro lado. Es decir, aquí, amigos, el business es el business, como dicen los mafiosos, ¿no? No es nada personal, solo son negocios, ¿no? Pues eso. Pero quizá la estrella y lo que merece más tiempo de atención para desmontar las conspiranoias de la salud sería la pandemia. Ya os digo que personalmente lo he vivido en carne propia y en carne profesional y fue lo que me llevó casi a jubilarme ya cuando cumplí los años legales que me dejaban, ¿no? Por el agotamiento que acabé de asumir y de tratar y de vivir lo que fue la pandemia en España. Y todavía cuando veo algún documental, aunque la sociedad casi lo ha olvidado, se me remueven las tripas todavía bastante, porque lo que fue aquello ha sido una gran tragedia para el mundo y en España sin ninguna duda, y que vengan unos tipos hablando casi en broma de pandemia, cuando no, ha sido una pandemia grave, muy grave, a mí se me revuelve un poco la bilis, ¿no? Vamos a ver un poco todo esto. Las cantidades de frases que veis aquí son las que han dicho ellos, son sus argumentos en general. No voy a repasar todos, pero vamos a repasar y a desmontar los más relevantes. El virus fue creado intencionadamente en un laboratorio para controlar la población. El tema de la creación del laboratorio de Wuhan y que si eso no es un paso zoonótico, sino que estaban experimentando con virus en el laboratorio chino y que se les escapó, lo habréis oído todos, incluso en foros serios, digamos, ¿no? La razón de que todo esto sigue dando vueltas, aunque ya veremos que hay documentos zanjando razonablemente el tema, fue la poca colaboración china en este aspecto. China, cuando empezó la pandemia, el genoma lo identificó rápidamente y lo puso a disposición del mundo entero, y ahí empezó la carrera de las vacunas a toda velocidad, y también para la elaboración de test rápidos, y gracias a eso, en poco tiempo, de la vacuna un poco más, porque es más sofisticado, pero como veis, la PCR, que al principio era costosa, tardaba muchísimo, rápidamente se crearon métodos alternativos para un diagnóstico más rápido, fue gracias a disponer del genoma completo del virus desde el inicio. Pero ya los chinos, respecto a toda la epidemiología desde el inicio, no han sido tan transparentes nunca y siguen sin serlo, ¿eh? Y oficialmente en China no han muerto millones, dicen que han muerto unos cuantos miles. Los chinos también, si hablamos de los americanos, los chinos también hay que darles de comer aparte. Pero realmente la OMS, que desde el principio intentó aclarar esto, ¿por qué? Porque si no entendemos cómo se producen las pandemias y cómo se han producido esta y la de otros virus anteriores, no podremos tener una vigilancia epidemiológica y unas medidas a tomar suficientes para evitar la siguiente, que es lo de siempre. Y claramente el último documento del grupo de trabajo, este que veis, que está hecho, veis, en junio del 2025, intenta zanjar el tema porque las evidencias a favor del paso a través de un intermediario del virus desde murciélagos, etcétera, que son la gran base de los coronavirus, hasta el hombre, sí parece que el origen zoonótico es claro y que no hay ninguna evidencia que demuestre la manipulación genética del genoma del virus artificial. Y eso hay métodos suficientes para saberlo, para analizarlo y para decirlo, que es así. Pero ante la falta de otros datos, que sería el estudio genómico de los primeros pacientes, porque el virus evidentemente ha ido luego mutando y variando, todas las variantes que habréis oído hablar, que si la Omicron, que si un montón de ellas, establecer la similitud entre el reservorio animal y los primeros pacientes sería la manera de hacer una unión, o ver en qué momento el virus adquirió la capacidad de infectar a los humanos, ¿no? Que es lo que hace que se genere una pandemia de este estilo, ¿no? Eso los chinos no han colaborado mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto es, como veis, la frase que dice aquí, ¿no? Es decir, salto zoonótico a través del murciélago, un huésped intermedio, pero el propio documento dice que solicitó a China información exhaustiva sobre estos aspectos y no han colaborado. Esto es lo que hay. Es decir, de ahí podemos quedarnos con una visión ultraconspiranoica o no, evidentemente, pero las evidencias son estas y no hay más. Y ya os digo que el estudio de genoma de
el virus ya infectando al humano, no hay ni un solo dato, ni un solo rasgo que indique manipulación externa del laboratorio para el genoma final. Y esto, además, es que no es la primera vez que ha pasado. Ha pasado en el SARS-CoV-1, no el 2, este es el 2, el 1, y en otras epidemias, y es lo que ahora se habla tanto de la gripe aviar como el gran temor, no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, respecto a que cuándo puede dar el salto para hacer una infección fácil al humano. A veces es una pequeña modificación de una cadena de aminoácidos en un área concreta suficiente para que infecte al humano y haga el salto de especie, ¿no? Es decir, y eso es fundamental para conocer y prevenir los riesgos. Pero en este momento, lo diga Robert F. Kennedy Jr. o lo diga quien lo diga, no hay ningún dato de que los chinos o los americanos, porque Fauci financiado, bueno, hay una serie de teorías conspiranoicas claramente que no es así. Otra, y ya entramos en el tono casi sarcástico, bromístico, es que nos estaban metiendo los chips para conectarse al 5G y a partir de ahí hacer un control mundial. Bueno, suena patético y suena ridículo, pero se ha dicho pero mucho y mucho y mucho. Bueno, pues es bastante fácil de desmontar, ¿no? Es decir, esto tuve la paciencia de buscar la información para desmontarlo. Los transistores, mecanismo de transmisión al final, cada vez se han ido reduciendo más, ¿no? Y todas los nanómeros en medicina que se están utilizando o todas las estructuras a nivel nano para hacerse cada vez más sencillas es una técnica muy avanzada. Bueno, para que se fabrique un transistor con 2 nanómetros, que sería lo que cupiera, ¿no?, en una aguja, hasta cierto punto hasta se podría hacer, ¿no? Vale. Un circuito integrado de transmisores, es decir, de transistores que cupieran dentro de una aguja, sería similar a un teléfono de última generación. Es decir, no tenemos tan pequeños los teléfonos, aunque cada vez se han reducido más, para tener esa capacidad. Pero el argumento fundamental es que para conectarse a una red 5G necesitaría un tamaño de 2,1 centímetros. Eso ya, para empezar, es imposible que quepa en una aguja y en un líquido y pase a través de una inyección subcutánea. Pero ya el colmo es que para alimentar y dar la energía suficiente para que un transistor en nuestra piel se conecte a un 5G y haya una transmisión de información, se necesitaría una batería bastante más grande. Porque si fuera una batería de ese diámetro, no tendría una distancia mayor de 0,4 centímetros. Es decir, no va a conectar con la torre ni de coña. Es decir, es ridículo, absurdo, fuera de lugar, no tiene nada que ver, ni tiene lógica, ni tiene nada, ¿no? Bueno, la famosa frase del torero, lo que no se puede, no se puede, y además es imposible. No hay chips, no hay conexión al 5G, no hay nada de eso, porque no se puede y no se puede, y punto. Otro de los argumentos es que no solo los microchips, o los microchips los usaríamos para cambiarnos el ADN. Bueno, ni que fuera fácil cambiar el ADN así desde fuera, por ondas electromagnéticas, nos cambia el ADN. Bueno, cuidado con esto, ¿no? Muchas veces en aquel momento se intentó explicar cómo funcionaba el tema de las vacunas y lo que era el RNA mensajero para ver en que no hay una relación directa entre la formación de proteína a través de la síntesis establecida el código de transmisión por el RNA mensajero con el ADN, porque no tiene nada que ver, porque este mecanismo no es como el de otras vacunas que utiliza virus ADN que se modifican, se atenúan y se inyectan. Y estamos usando un virus atenuado para generar una pseudoinfección que no tenga relevancia clínica y nos proteja de la infección. Esto no tiene nada que ver y nunca, nunca, por la propia metodología, va a tener ninguna influencia en el ADN de ninguna célula. Nunca, porque es imposible. Es así. Es decir, una vez sintetizada artificialmente la cadena de la síntesis proteica, y es lo que lleva el RNA mensajero, luego se transduce en las células donde se implantan y genera la producción específica de la proteína. En este caso, ¿os acordáis? La proteína S, espícula, que era la que generaba la reactividad en la creación de anticuerpos. Y en todos esos pasos, en ningún momento
aparece el ADN de la célula en ninguno de ellos. Ha habido argumentos, decían que encontraban trazas de ADN del virus en las vacunas. Eso es imposible, porque en ningún momento de la producción de estas vacunas se utiliza el virus. Es imposible, porque es otro mecanismo de producción. Hay vacunas, como os he dicho antes, de virus atenuados, que es que se utiliza el virus modificado. Pero aquí no, es que no tiene nada que ver con el ADN, de nada. Ni del mecanismo del propio virus, ni del paciente que recibe la inyección. Es decir, no va a modificar el ADN nada, no va a influir en nada, y todos los anuncios apocalípticos de que nos íbamos a morir, todos los vacunados, en los próximos años, a millones, pues no ha sido así, evidentemente. Las mascarillas fue otro gran, ¿no? Que si me ahogo, que si no me entra el aire, que es un mecanismo de control social, que si mi libertad de respirar, ¿no? La libertad del oxígeno, que decían, ¿no? Y salían ahí al campo, ahí, abriendo la boca para coger aire. Bueno, las mascarillas, el mayor problema es que se usaban mal. Ese ha sido el mayor problema de las mascarillas, no tanto la mascarilla en sí misma. Sí hay trabajos que al principio no había, porque no se había desarrollado un método de protección masiva y universal en forma de mascarilla respecto a un virus, pero a lo largo de la pandemia se hicieron multitud de trabajos que evaluaban que efectivamente ni limitaba el oxígeno, tenían capacidad la FP2, la FP3 y la mascarilla quirúrgica, no digamos, de que te pasaba el oxígeno perfectamente, no te pasaba nada. Era tu sensación de agobio, que no te agradaba tener algo pegado a la cara y a la boca, pero no te limitaba en nada el flujo. Y además se veía que sí eran eficaces, porque fue otra de las grandes polémicas. Si es que no valen para nada, si es que eso da igual, no vale para nada lo que se usa mal, sobre todo. Y si os acordáis, y mirar por la calle cómo iba la gente, uno que llevara bien la mascarilla era uno entre 1000. La mayor parte de la gente la llevaba mal ajustada, mal cerrada, mal colocada, bueno, de todas las maneras posibles, la usaba días, semanas incluido. Es decir, si las mascarillas en ese sentido muchas veces no fueron suficientemente eficaces, fue porque no se usaron en ningún momento bien, porque no, las mascarillas realmente eficaces eran de la FP2 para arriba, tardaron mucho en estar disponibles de forma masiva, fueron las quirúrgicas las iniciales. Las quirúrgicas tienen cantidad de pérdidas por todos lados, con lo cual, al ser aerosoles, lo cogías por cualquier agujerito y estuvieras, aunque la llevases, al final estabas respirando un aire que podía tener aerosoles contaminados, y al final el mayor problema de las mascarillas es que nunca se usaron adecuadamente, también porque no se explicó bien. Yo en aquel momento veía, digo, pero no sale un anuncio en la tele cada 5 minutos, póngase la mascarilla así, tire para arriba, apriete esto, ciérrelo bien, ¿no? No hubo nunca una publicidad clara de las mascarillas, ¿no? Porque a veces, ¿no? No solamente ya es la herramienta, es que nadie enseñó a nadie a usarla bien de una manera seria y formal, ¿no? O sea, bueno, el análisis de la pandemia en muchos sentidos es un tema pendiente que nunca se hará, como ya sabemos, pero que se podía revisar este tipo de temas, ¿no? Bueno, claramente la eficacia se demostró en numerosos trabajos de que era así, ¿no? Otros argumentos, si ya son repetitivos, una excusa para enriquecer a las farmacéuticas. Bueno, no era una excusa, es una realidad. Es decir, las grandes fabricantes, sobre todo Pfizer, que fue el que se llevó el gato al agua, ha ganado una millonada que se nos escapa, ¿no? del pensamiento. Sí, bien, vale. ¿Y qué hacemos, no? Es decir, no teníamos muchas opciones. Hubo varias alternativas, casi todas fallaron, o por falta de eficacia o por riesgos, como la de AstraZeneca, que era una vacuna pensada de una manera más popular, a un precio menor, pero se dejó de usar porque la inducción de efectos adversos graves, como la trombosis del seno venoso central, fue un hecho gravísimo que obligó a su retirada y a su desuso, aunque era una buena idea como vacuna. Es decir, es así, ¿no? ¿Los fallecidos fueron inflados? No. Si tenemos algún problema con los fallecidos es que no lo sabemos bien, todos los que murieron de verdad. No que se exageró para nada. El 5G, bueno, otra vez. Los gobiernos, la dictadura, bueno. Aquí todo el mundo actuó como pudo porque nadie sabía qué hacer en estas circunstancias. ¿Y hubo errores? Sí, a posteriori todos sabemos analizar. En ese momento pues se hizo, yo creo, lo que mejor se pudo o se supo, con errores y con claramente problemas, pero estaría bien haberlos analizado después, ¿no? ¿Recibían incentivos? Para nada, en absoluto, eso no existió nunca. ¿Nunca se aisló? Mentira, se supo enseguida.
las élites mundiales planearon la pandemia. Una estupidez conspiranoica básica y estúpida. Pero quizá, y lo más interesante, es meterse, bueno,